Televidentes de Colombia y el exterior, cordial saludo, bienvenidos a Colombia y su Senado, programa institucional del Senado de la República. Nuestro invitado, el senador Richard Humberto Fuelantada Delgado, del departamento de Nariño. Congresista, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, José Alfredo, a usted y a todo su equipo. Nos costó algo de trabajo pronunciar el Fuelantada. ¿De dónde viene ese apellido, senador? Es un apellido de comunidades indígenas del sur de Nariño, del cual soy originario. Orgullosamente indígena de Nariño usted. Orgullosamente perteneciente al resguardo indígena del Gran Cumbal. Del Gran Cumbal. ¿Nacido hace cuánto y en dónde? Bueno, el sur de Nariño se caracteriza por ser un territorio eminentemente indígena del pueblo Pastos y Quillacingas. Yo nací en Cuaspud, un municipio vecino de Cumbal, y crecí prácticamente en Cumbal, Nariño, el resguardo y municipio a la vez, a pesar de que mi madre tiene orígenes del norte de Nariño. Mi madre es campesina del norte de Nariño, de un corregimiento que se llama El Carmen del municipio de San Lorenzo, y mi padre es del municipio de Cumbal. ¿Cómo es la vida para un niño que nace en esas comunidades indígenas de Nariño? Bueno, la vida, en cierta forma, es una vida muy familiar. Crecí con mis hermanas, María Eugenia, Nuri, y mi madre Chabafani Delgado, y mi papá Humberto. Es una familia muy cercana. Es una vida tranquila, entre más rural. Mis abuelos vivían en la parte rural, criando los animales, en la parte agrícola, y también el estudio, muy dedicado al estudio, que eso nos enseñaron desde muy pequeños. ¿Qué aprendió el senador Richard Humberto de esa ruralidad? Bueno, aprendí a amar la naturaleza, a amar la madre tierra, aprendí a querer los animales, tanto así que estudié medicina veterinaria y zootecnia, y a defender a una comunidad que por años ha sido olvidada, una comunidad vulnerable como es la comunidad indígena, y posteriormente ya en la lucha social, en la lucha agraria, defender a la comunidad rural en general, todos los campesinos, indígenas, afros, que nos dedicamos a la actividad agrícola. ¿Qué traduce el nombre Chabafani? Chabafani, Chava es Isabel. Así la bautizaron como Chava mis abuelos, seguramente por lo común de la tierra, y pues anteriormente los abuelos a uno lo bautizaban más con, no como traduce Isabel, sino Chao. Ok. ¿Y estudió medicina veterinaria dónde? Estudié medicina veterinaria en Manizales, en el departamento de Caldas, en la Universidad de Caldas. ¿Ejerce la profesión hoy? Sí, claro, siempre la he ejercido. A pesar de la vida pública, he tenido más una actividad de asistencia técnica como médico veterinario en diferentes organizaciones, en la cooperativa de lecheros, en el gremio de ganaderos del departamento de Nariño, con la universidad, diferentes actividades, y también en la actividad particular. Tuve un almacén agropecuario y ahí desarrollábamos actividad de asistencia técnica. ¿Cómo vive un indígena médico veterinario? Bueno, esa es una vida normal, diría yo. La comunidad, sobre todo del Gran Cumbal, es una comunidad que se ha caracterizado por la defensa de la tierra y siempre apoyando esos procesos. Mi padre me enseñó a apoyar precisamente esos procesos de defensa de derechos. Inicialmente el derecho a la tierra, posteriormente la defensa de los derechos políticos, buscando un espacio en la Constitución política a través de la designación de los constituyentes que participaron en precisamente la construcción de la Constitución política de 1991. Finalmente, en el caso mío, el proceso es una defensa de los derechos políticos y económicos. Es decir, no llega al Senado de paracaídas, ha hecho un proceso constante y permanente desde la juventud. Cuéntenos. Sí, lo heredamos de mi padre. Mi padre viene de una lucha del nuevo liberalismo con Luis Carlos Galán Sarmiento, y ellos trabajaron un grupo político local que lo llamaron La Minga. De ahí inicia La Minga a crecer, y que posteriormente fue adoptado ese sistema colaborativo de cooperación
por el norte del Cauca o en el departamento del Cauca, y lo toman incluso como organización de movilización. Pero nace en Nariño, con un grupo de amigos más contracorriente o en contra del sistema, del oficialismo, de las costumbres políticas, y ahí nos marcaron el camino. O sea, nosotros somos el resultado, como lo dice usted, Pepe, de un proceso de muchos años y que queremos darle continuidad. Un proceso caracterizado por la ética política, que es muy difícil hablar de esa terminología ya en Colombia, dada la enorme pérdida de credibilidad que se tiene en la clase política o en los dirigentes políticos. Senador Richard Humberto, ¿y ese ejercicio lo lleva al Consejo de Cumbal? La asistencia técnica, muy de campo, me lleva a ser concejal, en ese entonces con la más alta votación en el Consejo. Renuncié al primer año, seguí en mi ejercicio profesional, y la comunidad me mira como un referente simplemente por coherencia, de cumplir la palabra. Renuncié al primer año, ese era el compromiso, dar la participación, y posteriormente nos postulamos a la alcaldía del municipio, obteniendo una más alta votación y recuperando esos espacios para el movimiento indígena ya en ese entonces. Precisamente ese trabajo y ese liderazgo lo llena de impulso para llegar a la alcaldía. ¿Cómo le fue como alcalde, hombre? Pues fue una alcaldía típica, creo que nos fue bien, finalizando periodo. Es difícil, ya muchos de los recursos estaban comprometidos, difícil hacer la gestión porque los movimientos siempre hemos sido movimientos alternativos, y los movimientos alternativos han tenido ciertos cuestionamientos al ordenamiento político nacional. Nos tocó ejercer en ese entonces con el presidente Álvaro Uribe Vélez. En el departamento de Nariño ha sido un departamento típicamente identificado como de izquierda, y eso causó ciertas dificultades para hacer la gestión, pero creo que nos fue bien porque de hecho continuamos la tarea política, siendo como subsecretarios de Agricultura y hoy como senador de la República. Entonces creo que el balance es bueno, ya que del mismo municipio hay un respaldo enorme, más del 50% de la votación que obtuvimos en el departamento de Nariño la deposita del municipio de Cumbal. Senador, ¿por qué se identifican regiones tradicionales con una forma o un estilo de vida? Por ejemplo, Nariño de izquierda, ¿por qué? Creo yo que por la enorme influencia del liderazgo, un contracorriente al sistema. El departamento de Nariño ha sido típicamente marginado, olvidado. Tenemos problemas de conectividad, tenemos todos los problemas del país: violencia, narcotráfico, los peores indicadores de educación, de salud. De pronto la diferencia en territorio, el Pacífico es muy olvidado, con muchas necesidades. Eso lleva a ser un departamento que le exige al gobierno nacional que invierta, y también a adoptar unas posiciones políticas con la esperanza de que con corrientes diferentes pueda tener mayores inversiones o que se atiendan las necesidades. 3 puntos que quizá en el resto del país la gente se pregunta con alguna frecuencia. Usted lo va a responder, tenga la gentileza. El primero, hay quienes dicen en otras regiones de Colombia que, por ejemplo, la gente de Nariño no se siente tan colombiana, sino ecuatoriana. ¿Eso es verdad o es mentira? No, el nariñense se siente muy colombiano, sin negar la enorme influencia del Ecuador y de Perú o Bolivia a través de la música, y que cada vez ese arraigo indígena ha ido tomando mayor relevancia, pero colombianos con mucho honor. Para los que dicen que precisamente ese arraigo indígena ve distinto, con algo de recelo a la zona costera de Tumaco, que no hay mucha relación o por lo menos no es fluida, ¿eso es verdad o es mentira? Bueno, el departamento de Nariño tiene 3 regiones muy diferenciadas, pero que tienen cosas en común. La una es la amazónica, muy cercana a Putumayo, con raíces indígenas ingas, especialmente. La zona centro, donde estamos o tenemos asentamiento, que es la zona andina, y la zona costera. Pero también existen relacionamientos con comunidades indígenas, comunidades afro, comunidades rurales. El problema de conectividad creo que nos afecta muchísimo. Solo existe una vía que conduce
a Tumaco, y el resto de la región, que es inmensa, más del 58% del territorio, que prácticamente permanece aislada del resto del departamento, incluso de Colombia. Eso causa enormes diferencias y, por supuesto, el relacionamiento, ya que los habitantes de Tumaco tienen más relaciones con el mismo Valle del Cauca a través de la vía marítima. Realmente la minga es solidaridad, es colaboración, es un modo de vida dentro de las culturas indígenas y también rurales, ya que muchos de los hechos en territorio, en la vereda, en corregimientos, en los mismos municipios, se han hecho a través de las mingas, los puentes, las carreteras, las iglesias, las capillas, el mismo enteje, que es prestar la mano, prestar el brazo, y es una forma de que hoy lo llaman la economía colaborativa, pero eso viene de muchos años atrás y creo que se ha transfigurado, se ha incluso desdibujado más bien la imagen de la minga, como usted lo menciona, por abusos en la movilización social o también por hechos que se han denunciado en la vida pública que han desdibujado precisamente la figura de la minga. Richard Humberto Fuelantada Delgado es senador de la República, nuestro invitado hoy en Colombia y su Senado. Nosotros vamos a unos mensajes institucionales y ya volvemos. De vuelta a Colombia y su Senado, programa institucional del Senado de la República con el congresista del departamento de Nariño, Richard Humberto Fuelantada Delgado. Estábamos hablando en el corte anterior de la minga. ¿Cómo es el liderazgo en una minga? ¿Quién ejerce el liderazgo? ¿Quién entrega las instrucciones u orientaciones? No, dependiendo de las necesidades que haya y del objetivo de la minga, pueden ser cuando son familiares, son los dueños de casa los que dicen, bueno, necesitamos hacer esto, se convoca a los vecinos, a los familiares, hay un convite, hay la comida y se arranca a trabajar. No, y esas movilizaciones, por ejemplo, cuando vienen del Cauca a Bogotá, que vienen en cualquier cantidad de chiva, como el vehículo que viene en esos buses y en esos carros, ¿quién ejerce el liderazgo ahí? Bueno, el departamento de Nariño tiene una dinámica diferente a la del Cauca, okay. ¿Cierto? En el caso del departamento de Nariño, cuando se habla de mingas de pensamiento, la convocan generalmente las autoridades o otros líderes sociales, jóvenes, están llamando a muchas mingas de pensamiento y trabajos comunitarios. Entonces, dependiendo de la dinámica, yo sí quiero, y hay una gran diferencia entre la dinámica del Cauca, de las comunidades indígenas del Cauca, y las dinámicas de las comunidades indígenas de Nariño, que se ha tratado de instalar más mesas de concertación, de diálogo con el mismo gobierno para poder suplir algunas de las necesidades que se tiene en los territorios. Senador, para transparencia de la opinión pública, hay quienes dicen que los indígenas siempre buscaban reivindicaciones, pero que ahora son propietarios de mucha tierra en el país y que aún piden más. ¿Eso corresponde a la realidad o no? Hay algunos territorios indígenas considerados como resguardos que se han adjudicado a comunidades. Muchas de ellas son tierra en bosques, zonas de conservación, que están bajo la custodia de comunidades indígenas. Incluso en muchas de ellas no se desarrollan actividades agrícolas porque están dentro de la misma frontera agrícola. Eso es verdad, los datos de la UPRA así lo reflejan. En el caso de los resguardos del sur, más bien existe lo contrario. Existe muy poca tierra asignada a las comunidades indígenas para desarrollar sus actividades agrícolas y por eso han habido algunos reclamos para poder buscar adjudicaciones de nuevos territorios, ampliación de resguardos en algunos casos reconocidos por el INCORA en su momento o la Agencia de Desarrollo Rural ahora.
Recientemente visibilizó usted en el Senado de la República una problemática vinculada con el sector de los lecheros en Nariño y en el país. ¿Cuál es el panorama de ese grupo? Bueno, es un tema que de pronto no lo hemos comentado. Nosotros, por la afinidad agraria, en el 2010 empezamos a hacer las primeras movilizaciones en contra de los tratados de libre comercio que se iban a firmar con Estados Unidos y la Unión Europea por las graves implicaciones al sector lácteo. Seguimos trabajando en diferentes reclamos a los gobiernos de su momento, que llevó a que lideremos el paro agrario nacional del 2013. El tal paro agrario no existe. Así lo conoció la opinión pública y los diferentes medios. Ahí hay una serie de resultados importantes. Lo primero es que se visibilizan los problemas del sector agrario en el país. Lo segundo, la organización que creamos, que es Dignidad Agropecuaria Colombiana, y a través de todos estos años, ya cerca de 14 años, buscar hacer los reclamos para que el sector agrario sea un sector estratégico para el país y que se atienda las necesidades de la población. Hay que considerar que la gente cada vez está yéndose a las ciudades, migrando. Hoy tenemos una proporción de menos del 20% que vive en el sector rural debido a que las condiciones en el sector rural son adversas, y por eso seguimos reclamando la situación de los lecheros, de los productores de café, que también tienen una inmensa crisis en este momento. Los productores de papa igualmente sufren crisis, los productores de panela, y en general todo el sector agropecuario tiene profunda crisis, y hay que considerar que la mayoría de los productores que viven aún en el campo son pequeños productores. Me acuerdo, doctor Richard Humberto, que hubo un debate en alguna ocasión en el Congreso y decían, lo que pasa es que los indígenas o sus líderes son millonarios. ¿Eso es verdad? No. Habrá de pronto algunos casos excepcionales donde de manera indelicada algunos dirigentes se apropian de los recursos, pero en términos generales las comunidades indígenas son comunidades sanas, comunidades trabajadoras, y que siempre han buscado más que subsidios o algún tipo de apoyo de ese tipo. Lo que hemos venido reclamando es que nos dejen trabajar la tierra, que se brinden las condiciones por parte del Estado. Creo que ese tema de los tratados de libre comercio, de la apertura económica hace más de 30 años, sumado a los problemas de tratados de libre comercio, están forzando a que la comunidad tenga que salir, debido a que no hay una esperanza de proyectos de vida para nuestros jóvenes, incluso para los mismos adultos que aún permanecen en el campo. También escuchamos en alguna oportunidad a líderes indígenas que decían que las dignidades no lo representaban, ni la dignidad papera, ni la lechera, ni la agrícola. ¿Eso es así? Bueno, cada quien se identifica con sus organizaciones. En el caso de nuestra posición, nosotros venimos trabajando, las dignidades tienen varias estructuras: dignidad papera, dignidad lechera, cafetera, arrocera, palmera. En el caso de la dignidad lechera, la mayoría de las personas que hacen parte de la dignidad lechera hacen parte de comunidades indígenas. Dependiendo de los asuntos, uno busca la manera como se puede organizar. Entonces, no podemos generalizar conceptos que a veces empiezan como rumores, sino que tenemos que adentrarnos un poco más, dado que las últimas movilizaciones han sido protagonizadas por sector agrario que pertenecen a comunidades indígenas, tanto campesinas y también afros. Concejal, alcalde encargado, senador de la República, ¿qué decirle, por ejemplo, a esos jóvenes indígenas que creen que no hay posibilidades en la vida o que creen que su destino es estar en un resguardo? Yo creo que el tema político no se debe convertir en una alternativa de vida, sino en una consecuencia de las acciones. Cuando arrancamos a trabajar, empezamos a hacer una labor social y el ejercicio profesional con ética. Ética profesional nos llevó a tener ética política, y la ética política trajo como consecuencia que hoy estemos ocupando estos espacios en el Senado de la República. Creo yo que cada quien debe definir su propósito de vida, y dentro del propósito de vida es buscar cómo poder primero uno ser feliz con la familia y también servir a la comunidad. Esos son los principios, pero el ejercicio político ya de los cargos de senador, de cámara, de alcaldes, de concejales,
debe ser más una vocación de servicio que un anhelo como único fin de su propósito de vida, ¿cierto? Aprovechando su conocimiento, senador Richard Humberto, para quienes creen que de pronto los pueblos indígenas se quedaron allí, es importante el respeto a los ancestros, pero quienes han pedido evolución de las comunidades indígenas colombianas a la civilización, ¿usted qué opina? Hay unos principios que son prácticos en la vida, el tema de la interculturalidad, un problema que nosotros nos ha tocado vivir, especialmente en los pastos, donde nos llevó a perder la forma de vestir, la lengua propia, muchas costumbres, muchos usos se perdieron y ha habido un proceso de recuperación en los últimos años que se ha trabajado sobre todo en las bases de jóvenes, en los colegios, con las instituciones educativas. Hoy las universidades tienen sus cabildos indígenas, que son una manera o una estrategia para poder visibilizar la cultura y también buscar la manera como el gobierno nacional se vincula a ese proceso de recuperación y fortalecimiento en algunos lugares de las culturas propias. Entonces son procesos que hay que entenderlos, esas dinámicas. Hay culturas que tienen mayores arraigos, que en el caso nuestro, que el sur de Nariño y sobre todo los más cercanos a los centros poblados, centros urbanos. En aras de las grandes transformaciones hay quienes dicen que una golondrina no hace verano. Se necesita más presencia indígena, por ejemplo en el Senado, en la Cámara, en los estamentos de decisión. Por supuesto, esa es una de las proposiciones que vamos a elevar si se da curso a la reforma política, donde se tenga mayor representación de comunidades indígenas y también de comunidades campesinas, que hoy no la tienen en el Senado de la República, porque definitivamente uno se da cuenta que las bancadas aquí pesan y las propuestas, los proyectos de ley avanzan en la medida en que tenga peso político. Y la manera como nosotros nos hacemos escuchar ha sido a través de la misma organización de la base social. Tener personas que respalden las propuestas. Hoy en el Senado tenemos otra dinámica, es buscar senadores aliados que respalden la propuesta. Esa ha sido la dinámica en estos 2 meses que llevamos de Senado. Nos queda muy poco tiempo para escuchar su apreciación sobre si se siente respetado, si se siente escuchado, si se siente valorado en el Senado de la República. Siempre me he sentido bien en los espacios que he ocupado, debido a mis posturas, a mi forma de pensar, a que siempre estamos del lado de la gente, de los problemas de la gente. Usted se da cuenta que hemos venido liderando ese problema de la CPM, del incremento del precio de la CPM, que es un tema que golpea a todos los colombianos. Hoy en el tema agrario, con el tema de los cafeteros, en el eje cafetero, ahí hacemos parte de la bancada de café, 20 senadores, y con el tema de los productores de leche, que también hemos logrado el respaldo de más de 40 parlamentarios a estos documentos, y que nos parece que el hecho de que respalden con firmas es porque generamos confianza, y generar confianza, como siempre lo he dicho, es lo más difícil en una sociedad. 10 segundos. ¿Usted es izquierda moderada o de centro? Siempre estaré del lado de la gente, de las necesidades, porque las necesidades de las comunidades no tienen ni color político, ni lados políticos o matices políticos. Creo yo que hay que buscar hacer los reclamos, visibilizar los problemas, gestionar proyectos de ley o proyectos en beneficio de las comunidades, sin importar esa estigmatización que a veces incluso es por conveniencias o estrategias políticas de los que han manejado el poder en Colombia. Aprendimos mucho con el senador Richard Humberto Fuelantala Delgado. Gracias por acompañarnos, senador. Esta es su casa, ¿yo? Muchas gracias, Pedro. A los televidentes de Colombia y el exterior, muy amables, gracias. Nos reencontraremos en cualquier instante. Hasta entonces, permiso.